Familia, tengan muy buenos días. Que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que Él es en nuestras vidas. Bien, en esta hora venimos aprendiendo de los salmos y en este día vamos a comenzar lo que es el libro 4 o el tomo 4, si le queremos llamar así, del libro de los salmos. Los salmos están divididos en 5 libros o 5 tomos. Entonces ahora nos corresponde comenzar el número 4 desde el capítulo 90 de los salmos. Así que de ese vamos a estar aprendiendo ahora en este día. Y lo que vamos a ver, este es un salmo que se titula La oración de Moisés. Recordemos que Moisés prácticamente vino por el desierto junto con el pueblo de Israel, y sabemos de todos los problemas, las dificultades, las situaciones que se dieron para ese momento. Entonces, por eso se titula el Salmo La oración de Moisés. Así que vamos, dice el versículo número 1, dice la palabra del Señor: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias Señor te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, gracias Señor porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora en el nombre de Jesús que tomes el control en mi mente, en mi boca, en mi vida, Señor, para poder hablar al respecto de tu palabra. Y asimismo te ruego, Señor, por cada una de mis familiares, donde quiera que se encuentre, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestros padres, por nuestros tíos, primos, sobrinos, hijos, nietos y bisnietos, como también, Señor, por cada uno de nuestros suegros y cuñados, que seas tú, por favor, obrando, Señor, en su salud, en sus vidas, en su corazón, y ayudándoles también a poder salir adelante en cualquier situación o circunstancia que estén pasando. Igualmente, Señor, por todos aquellos que están hospitalizados, como el caso de nuestro hermano Chemita, Señor, que seas tú, por favor, el que le ayudes a recuperar su salud, para que pueda regresar a su familia, Señor, y a su trabajo, ya que se encuentra hospitalizado. Igual por todos aquellos que ahora están en cualquier hospital en donde estén pasando por diversas dificultades de salud, que seas tú también obrando, Señor, en ellos y en sus familiares. Igualmente te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador y por cada una de nuestras autoridades civiles y militares. En el nombre de Jesús he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, como decía, estamos pues iniciando el tomo 4 del libro de los Salmos, y estamos leyendo lo que es el capítulo 90. Bueno, el primer versículo dice que Él es que nuestro Padre Celestial es el refugio y la protección de su pueblo. Entonces por eso comienza diciendo, pues Señor, tú nos has sido refugio, Dios de generación en generación. O sea que primero estamos hablando de la eternidad de nuestro Padre Celestial en el primer versículo, se entiende eso. Y segundo, como decía, que Moisés sabía, o sea, él vivió en carne propia todos los problemas, todas las situaciones que les tocó vivir desde que salieron de Egipto y que iban camino a Canaán, a la tierra prometida. Entonces, todas esas circunstancias, ahora él, pues como las vivió, entonces dice, este también podría ser como un cántico de Moisés, ya que de Moisés se encuentran 2 o 3 cánticos más en la Biblia. Bien, entonces dice pues que es un Dios de generación en generación, o sea que Él es el principio, su eternidad es para siempre. Y luego dice el 2,
vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. Bien, también podríamos quizás tomar en cuenta lo que del origen del hombre, que nace del polvo y al polvo volverá. Porque si bien podríamos aplicarlo, ¿verdad? Hoy en día lo podemos aplicar a la conversión del hombre a nuestro Señor Jesucristo, para que pueda venir a sus pies y reconocer que Jesús es el único Salvador, que Jesús es el que murió en la cruz del Calvario, que Jesús es el que vive también para siempre, y que por medio de él tú y yo, mi querido hermano, alcanzamos la salvación. Sin embargo, en este versículo podríamos decir que está volviendo los orígenes de la creación del hombre, cómo él fue creado, y que cuando dice en Génesis que del polvo eres y al polvo volverás. Entonces, lo que podemos entender también es que debemos recordar siempre nuestros orígenes, cómo el Señor nos ha rescatado, cómo el Señor nos formó, cómo el Señor nos ha traído hasta hoy en día a la situación de nuestra vida, y quizás también reconocer que Él es el único Dios verdadero. Por eso dice, antes que nacieran los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, yo creo que me había equivocado, había leído el 3 y no el 2. Entonces, antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, que en el 1 y el 2 estamos también hablando de la eternidad de nuestro Padre Celestial, pero también estamos hablando de que en el 2, que Él es el creador de todo lo que existe. Por eso dice, antes que los montes nacieran y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. O sea, la eternidad que nuestro Padre existió antes del mundo, antes de la creación del hombre, y seguirá existiendo por toda la eternidad. Ahora sí, el 3, vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dice, convertíos hijos de los hombres. Entonces, aquí es donde estábamos hablando, de que el hombre, en realidad, o sea que en el 2 hablamos del origen de nuestro Padre Celestial, que no tiene principio y no tiene fin. Y también en el versículo 3 aprendemos cuando dice, y vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos hijos de los hombres. O sea, aquí estamos hablando también que el Señor desde el principio, siempre el juicio de Él está latente. Desde esa época hasta hoy, el juicio sigue adelante en nuestro, primero con nuestro Padre Celestial y luego con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, quien vendrá a juzgar la tierra, y ahí serán destruidos todos aquellos opositores al Evangelio. Entonces, por eso decía que lo podíamos ver cuando dice, convertidos hijos de los hombres. Por eso estaba hablando y decía que el origen del hombre ha sido del polvo de la tierra, y que del polvo es, y que al polvo volverá, o sea, en la muerte. Entonces, por eso explicaba y decía que lo podemos aplicar ahora como para convertirnos nosotros a nuestro Señor Jesucristo y aceptarlo en nuestra mente y en nuestro corazón como nuestro único Dios y Salvador personal de la humanidad. Sin embargo, pues como decía, en el principio, cuando Moisés está escribiendo, le está diciendo que que ellos no deberían de olvidar su origen, de dónde vienen, cómo fueron formados y cómo el Señor también los escogió para que fueran su pueblo. Recordemos que el pueblo de Israel siempre muchas veces abandonó la palabra. O sea que todos los problemas, todas las situaciones que Israel ha vivido son por la desobediencia a nuestro Padre Celestial. Ahora dice, por eso podemos entender que Moisés había visto el juicio de Dios y volver al hombre hasta ser quebrantado. Lo vio con el malvado Egipto,
y el desobediente Israel, dice. El Dios eterno que creó todas las cosas fue y es un Dios digno de ser temido y respetado por el hombre. Dios se interesa por nuestro Padre Celestial, se interesa por los asuntos de los hombres y ejerce su santo juicio. O sea, de que las malas decisiones siempre van a traer problemas para nosotros, la humanidad. Ahora los versículos 4 y 6 dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Y dice el 5: los arrebatas como con torrentes de agua, son como sueños, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. O sea, estamos hablando, primero decíamos que el origen de nuestro Padre Celestial es por los siglos de los siglos, mientras que el hombre prácticamente estamos limitados a un tiempo de vida. Entonces dice que la percepción del tiempo que Dios tiene y nuestra percepción de tiempo, o sea, el tiempo eterno de nuestro Padre Celestial, juntamente con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que son por los siglos de los siglos, hasta la eternidad, y el tiempo de vida que cada uno de nosotros tenemos. Por eso dice: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer, que pasó, y como una de las vigilias de la noche. ¿Sabe? Hay tantas interpretaciones con respecto a este tema de que un año es como un día y 1000 años como, o sea, como dice aquí, o Pedro también lo dijo, que para el Señor 1000 años es como un día. Y por eso algunos dicen: no, es que la creación se hizo en 7000 años. Pero eso en realidad no es posible. Cuando no es posible, no es porque nuestro Padre Celestial no pueda tener así aplicamos este versículo así, que sí, que en 1000 años el Señor creó el primer día, el segundo día, que fueron 7000 años. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque en Génesis aprendemos que dice que en el principio, que creó Dios los cielos y la tierra, y luego posteriormente habla de mañana y tarde, o sea, un día, como decir ahora 24 horas. Eso es lo que pasó. Sin embargo, aquí lo que podemos ver, que el tiempo para nosotros es un tiempo determinado, pero el tiempo para nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesucristo son un tiempo que ellos, ¿verdad?, tanto el Padre como el Hijo, pueden hacer alguna cosa en cuestión de instantes o en cuestión de segundos, y que para nosotros, por ejemplo, muchas veces el tiempo es una eternidad. O sea, cuando nosotros comenzamos a recordar, ¿verdad?, quizás lo que nos acordemos de nuestra infancia, luego lo que vivimos en nuestra juventud, que fuimos hombres productivos, crecimos, o sea, nacimos, crecimos, pues hicimos una familia, y posteriormente pues la vejez, y por último vamos a la muerte. Entonces nosotros conocemos bien el tiempo de nuestras vidas, pero el tiempo de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo no lo sabemos ni lo conocemos. Entonces, por lo tanto, aquí estamos hablando del tiempo, de que para nosotros es un determinado tiempo, pero, o sea, en lo que teología se llama el kairos, el kairos y el cronos. O sea, que el tiempo del Señor no se puede medir con años, con horas, con días o segundos. No se puede medir. Pero el tiempo de nosotros sí se puede medir. Entonces dice: son como el día de ayer y que pasó como una de las vigilias de la noche. Y luego dice el 5: los arrebatas con un torrente de aguas como un sueño, como la hierba que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y a la tarde se corta y se seca. O sea que aquí prácticamente estamos hablando de lo corto que es nuestra vida y de la eternidad que el Señor es por los siglos de los siglos. Ahora dice el 7: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Entonces, por eso decía,
porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer. Que habiendo introducido la idea de Dios como ser eterno, viviendo fuera del tiempo, sin principio, sin fin, Moisés repite poéticamente la idea para que el Dios eterno, 1000 años parecen ser un día, y un día que ya pasó, no en el presente. O sea, que esto, como repito, es medir el tiempo del Señor, y que pronto pues usted y yo llegamos a la vejez y morimos. Bien, ahora vamos a leer el versículo 7 y 8. Porque con tu furor tomas porque por tu furor somos consumidos, y en tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestro hierro a la luz de tu rostro, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. O sea, de que aquí estamos viendo que estos dos versículos, que el juicio de nuestro Padre Celestial sobre los pecadores, sobre los pecados abiertos y secretos del hombre. Por eso es que está diciendo en el 7, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. O sea, todo esto, como repito, es lo que el pueblo de Israel vivió en el momento de venir desde Egipto hasta la tierra prometida. Si no, veamos pues, o sea, que cuando nosotros leemos Éxodo, o sea, cuando leemos desde la salida, desde Éxodo, luego viene Números y después de Deuteronomio, que son los 3 libros que están narrando todo lo que le pasó al pueblo de Israel, cosas que le pasaron por desobediente a la palabra de nuestro Padre Celestial. O sea, que no obedecieron la ley, no obedecieron el mandamiento y no se quisieron, o sea, no se arrepintieron. Porque, bueno, ya vamos a leer unos versículos donde podemos analizar todas las generaciones que tuvieron, la generación que tuvo que morir en el desierto y todas esas cosas, como dije. Ahora, pues, por eso está hablando al respecto. Como dije, este salmo no se le acredita a Moisés, sin embargo se conoce como la oración o como el cántico de Moisés. Por eso dice, porque con tu furor somos consumidos y tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. ¿Qué quiere decir la palabra hierros? O sea, está hablando de las equivocaciones que hoy en día incluso muchos de nosotros cometemos al creer que podemos mentir, que podemos pecar, que podemos hacer cualquier cosa de las que no le agradan a nuestro Señor Jesucristo o a nuestro Padre Celestial, y que no va a haber ninguna consecuencia. Entonces, por eso dice, lo que también dice en la primera carta a los Corintios, el versículo 6, habla también al respecto del hierro, o sea, de la equivocación que nosotros podíamos hacer pensando que el Señor no nos va a hacer nada. Lo dice pues hablando al respecto, ¿verdad?, de cómo debería de ser nuestra vida dentro del Evangelio y cómo es la vida del mundo. O sea, que si venimos a los pies de Cristo ya no podemos practicar el pecado, ¿verdad? No quiere decir que somos puros, porque acuérdese, nuestra descendencia es pecaminosa. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de la creación de Adán, y Adán, el primer pecador del mundo. ¿Por qué? Porque no obedeció a nuestro Padre Celestial su palabra. Entonces, nuestra descendencia es adámica, y como es adámica, el pecado está en nosotros, está en nuestro cuerpo, en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. O sea, que dentro de nosotros vivimos con el pecado, pero cuando Cristo viene en nuestras vidas, le permitimos venir a nuestras vidas, entonces nuestro espíritu, cuando se une al Espíritu Santo, entonces hay una, como le dijéramos, podría ser así, ¿verdad? Como dijo Pablo, que a veces hago lo que no quiero y lo que no quiero hago. Entonces,
Cuando yo estoy en una contraposición entre la carne y el espíritu, es ahí donde vienen esos pleitos. Por eso decía que el mayor peligro que nosotros tenemos, o sea, que la mayor lucha que nosotros llevamos es interna. Con mi carne, con mi pensamiento, con mis deseos en el corazón. Si yo no le doy oportunidad al Espíritu Santo para que dirija mi vida, entonces yo voy a vivir una vida licenciosa, una vida que me parece vivir como el mundo. Entonces, y eso es lo que el Señor nos corrige, y por eso nos dice que Él no quiere que nosotros nos equivoquemos en la palabra. Por eso nos manda a escudriñar la palabra, porque dice, porque parece que de ahí viene que la verdad. Ahora bien, leyendo, pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros y la luz de tu rostro. Entonces, todas nuestras equivocaciones, todas nuestras malas decisiones, el Señor siempre las tiene en cuenta, y algún día, pues por eso vienen los problemas, las situaciones, las enfermedades y cualquier cosa, para que nosotros reaccionemos y nos convirtamos pues completamente al Señor, o sea que ya no juguemos con el Evangelio. Ahora, cuando leemos los versículos 10, desde el 9 y el 10, dice, porque dice el 9 y el 10, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira, acabamos nuestros años como un pensamiento, los días de nuestra edad son 70 años, y si en lo más robusto son 80 años. O sea, que el versículo 10, por eso aquí claramente aprendemos cuando dice, ¿verdad?, que la eternidad de nuestro Padre Celestial, la eternidad de nuestro Señor Jesucristo son para siempre. O sea, que su tiempo no es igual al de nosotros. Sus años de vida, si quisiéramos hablar de eso, que alguien podría decir, ¿verdad?, bueno, ¿y cuántos años ha vivido o va a vivir nuestro Padre Celestial? ¿O cuántos años va a vivir su Hijo? ¿O cuándo? Vaya, sabemos que tuvo un nacimiento terrenal a través de María, pero ese no es el principio de su vida, porque Él ya existía antes de la creación del hombre. Él ya existía antes de que creara el mundo, antes que creara los cielos, antes que creara la tierra, antes que creara las estrellas, los mares y todos los animales que hay dentro de las aguas. Antes de todo eso, nuestro Señor Jesucristo ya existía, porque Él estaba en la creación. Por eso dice la palabra también, que el creador de la tierra, el que hizo la creación de todo, de todo lo que hay sobre la faz de la tierra, es nuestro Señor Jesucristo. Así lo dice Juan en el capítulo 1. Entonces, por eso decía, los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80. O sea, de que por ejemplo, Matusalén, 970 años o 60 y por ahí, fue el hombre que más tiempo vivió sobre la faz de la tierra. Y en el milenio, cuando nuestro Señor Jesucristo reine, entonces ahí ya no va a haber muerte. Entonces podríamos decir que en el milenio todos los que nazcan al principio o dentro del milenio van a vivir hasta llegar a la eternidad. O sea, a excepción de aquellos, bueno, sí van a vivir también, pero los que se rebelen por último, los que sean engañados por el diablo y los lleve a la mentira, donde van a ser destruidos juntamente con él, o sea, lanzados al lago de fuego, esos también vivirán esos 1000 años, pero de ahí para allá vivirán una eternidad donde en condenación, como el pecador que no se arrepiente hoy en día y muere, él por toda una eternidad vivirá en condenación y no tendrá ninguna oportunidad de salvación. Entonces, por eso es que decimos, pues, como dice aquí el versículo 10, que los días de nuestra edad son 70 años y sí, en los más robustos son 80. Con todo, dice, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. O sea, que 70, 80 años no es una gran cantidad de años. Y como dice aquí, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volvamos. Algo al respecto de este versículo tiene también en Eclesiastés, ¿verdad?, que el día del hombre bajo el sol, y habla del trabajo,
y de todas las situaciones difíciles que muchas veces pasamos en un corto periodo, si lo vemos así, 80 años. Bueno, ya muchos de nosotros estamos pues cerca de cumplir los 70 años y algunos quisiéramos seguir viviendo unos días, y sabemos los problemas, las dificultades, las situaciones que vivimos en solo 60 o 70 años, no digamos vivir 100 años o 120 años como Josué o Moisés. Entonces, aquí, como dije, estamos hablando de la fragilidad del hombre entendida frente a la eternidad de nuestro Padre Celestial o de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, dice el 11, dice en el 11, bueno, primero el 11 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? Recordemos lo que estaba diciendo. El pueblo de Israel conoció de primera mano lo que el Señor hacía contra el rebelde. Por eso determinó que la generación vieja que había salido de Egipto por su rebelión, no entraran a la tierra prometida hasta que naciera una nueva generación. Entonces, ahora en el 12, cuando leíamos el 11 y el 12, dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según debe ser temido? Enséñanos de tal manera a conocer nuestros días, que traigamos el corazón que traigamos al corazón sabiduría. O sea, que si nosotros aún hoy en día oramos por tener sabiduría, aquí también, aquí vamos a decir que comienza una oración pidiendo que el hombre tenga sabiduría en su corazón. Pero para tener sabiduría en el corazón, el hombre tiene que someterse primeramente al mandamiento de nuestro Padre Celestial, o sea, a lo que es la Biblia, a lo que es su palabra, a lo que es a conocer todas las promesas, como también las retribuciones que nos da por no obedecer su palabra, por no obedecer su mandamiento, y que eso nos lleva, por decirlo así, a tener días difíciles en nuestro diario vivir, porque el pueblo de Israel no contó o no quiso obedecer al Señor, y por eso la generación que salió, la generación vieja que salió ya de los de 20 años hacia arriba, que salieron de Egipto, no entraron a la tierra prometida. Ahora bien, por eso decía que ahora pues comienza Moisés a orar por sabiduría, y luego el 13 dice: vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. O sea, que en otras palabras, lo que está diciendo aquí, enséñame de tal modo, o sea, que una oración, pide una oración de luz, y que Dios, nuestro Padre Celestial, para poder entender cómo Él, nuestro Padre, trata al hombre. Claro, el hombre, de acuerdo a su manera de vivir, así también va a recibir, así también va a ser retribuido. Que si alguien se porta bien, bueno, vamos a decirlo, ¿verdad? Vamos a tener la bendición de parte del Señor. Pero si nos portamos mal, entonces, aunque nos dé vida, aunque nos dé años de vida, pero nuestras vidas no irán en bendición, sino en maldición. ¿Por qué? Porque estamos desobedeciendo su palabra, no le reconocemos a Él, el hombre no le reconoce a Él como Salvador personal, y posteriormente pues este hombre va a ser condenado. Cuando digo hombre me refiero también a la mujer, porque estamos hablando del género, la humanidad entera. Por eso dice que cuando Moisés consideró la naturaleza frágil de la humanidad y el justo juicio de Dios,
Esto lo hizo pedirle a Dios sabiduría para comprender la brevedad de la vida del hombre. Es lo que dice en el versículo 13. Ahora, lo que decía, desde el 13 hasta el 17 estamos hablando de esta oración. Por eso en el 14 dice, de mañana saciaron de tu misericordia. Dice, leo otra vez del 13 hasta el 17. Vuélvete, oh Señor, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tu siervo. De mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vimos el mal. Aparezca en tu siervo tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Sea la luz nuestro Señor el Padre Celestial sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. O sea, aquí podemos ver quizás la pregunta, ¿hasta cuándo? O sea, era una pregunta significativa en ese momento para Moisés, como puede ser para nosotros hoy en día. Cuando estamos en adversidad, cuando estamos en problemas, en enfermedades, cuando estamos en situaciones, muchas veces le preguntamos, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a tener misericordia de mí? ¿Hasta cuándo me vas a sanar? ¿Hasta cuándo en realidad me vas a bendecir? Porque a veces nosotros queremos la bendición material, pero no nos damos cuenta de la bendición espiritual que es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando el hombre se enfrasca en lo material, eso está esperando, y eso muchas veces no nos hace ver la bendición espiritual que hay sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque a pesar de las situaciones o de enfermedades, siempre nos da la oportunidad de un nuevo día. Esa es una gran bendición. Siempre nos da oportunidad del alimento. Aunque a veces no tengamos ni para comprar, digamos, para alimentarnos, pero el Señor siempre nos provee y nos da la alimentación. Entonces, a veces esas cosas no lo conocemos, y por eso dice después, de mañana sácianos de tu misericordia. O sea, que Moisés entendía que la verdadera satisfacción no se basaba en el dinero. El dinero, la fama, ¿verdad? O el romance, o el placer, o el éxito. La satisfacción se encuentra en la misericordia de nuestro Padre Celestial y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fiel es el pacto que Él hizo con Abraham para que nosotros pudiésemos vivir de acuerdo a su dirección. O sea, de que el Señor hizo un trato con Abraham. Creo que ya lo leímos en Génesis cuando estamos orando, estamos leyendo esos versículos, esos capítulos, en donde Él hace un trato con Abraham, y ese trato continúa con el pueblo de Israel. ¿Cómo lo podemos aplicar a la iglesia? Porque nosotros fuera de Israel somos gentiles, entonces, pero con el pueblo de Israel esa misericordia todavía sigue existiendo, a pesar de su rebelión, entonces, por eso la importancia de que nosotros no debemos de confiar en las riquezas materiales, porque las riquezas materiales no nos sirven para salvación, pero las riquezas espirituales son las que nos dan la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Entonces, por eso dice, de mañana sácianos de tu misericordia, porque es lo más importante. Entonces, dice, alégranos conforme a los días que nos afligiste. Bien, en los tiempos de Moisés, en los tiempos que venían de Egipto, recordemos que pasaron 40 años vagando en el desierto. O sea, que para Israel, o para la humanidad en ese momento de Israel, eran demasiados años la aflicción. Entonces ahora el Señor le dice, si ya le dio 40 y como va a vivir 80, ¿verdad? Vaya, ya viví los 40 en aflicción, ahora dame los 40 que me faltan en alegría. Pero para eso, mi querido hermano, tú y yo debemos de vivir, ¿qué?
bajo la dirección de Él, de su palabra y del Espíritu Santo. Solamente así podemos gloriarnos en el Señor, porque Moisés pide que los días de su alegría también sean muchos. Esperaba que los días de alegría fueran tan largos que la gloria de nuestro Padre Celestial fuera evidente incluso hasta en nuestros hijos. Mire, cuando nosotros nos convertimos al Evangelio hoy en día, pues en realidad queremos que nuestros hijos también puedan conocer. Incluso cuando en la familia muchos, las familias son numerosas hoy en día, ¿verdad? Y hay hermanos, hay sobrinos, hay primos, y también podemos incluir al suegro y a los suegros y a los cuñados que existen en nuestra familia. Entonces, pero muchos de ellos rehúsan creer en nuestro Señor Jesucristo como el único Salvador personal de su alma o de su vida. Entonces, cuando uno viene a los pies de Cristo, uno quisiera que toda su familia, cuando logramos entender un poco de lo que es la palabra, de lo que el Señor nos está dando, de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, que quiérase o no, algo ha cambiado nuestras mentes, algo ha cambiado nuestras vidas. Bueno, incluso hemos aprendido a vivir únicamente sostenidos por su mano. Y uno también quisiera, porque a veces, pues sí, dentro de toda la familia que tenemos, siempre hay personas que se están quejando, que no tienen, personas que se quejan, hay familiares que se quejan contra nuestro Padre Celestial o contra nuestro Señor Jesucristo, y dicen, ¿y a mí por qué no me oye? ¿A mí por qué no me escucha? ¿A mí por qué? Pero no tomamos en cuenta que estamos rehusando en el poder de Cristo, estamos rehusando en creer que Él es el único Salvador que existe en el mundo entero para nosotros. Entonces, por eso decía que uno quisiera que toda la familia, ¿verdad?, ya sean los suegros, los cuñados, los primos, los sobrinos, los tíos y nuestros hijos, nietos y bisnietos, que todos vinieran al conocimiento de la verdad y que reconocieran que el único Salvador que tenemos es Cristo. Pero la familia, toda la familia, no lo quiere creer. ¿Por qué? Entonces allí es donde dice, conforme a los días, con lo que decía, de que por eso, en este versículo, dice, de mañana sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos gloriaremos todos nuestros días. Es que mire, reconocer que Jesús es mi Salvador, reconocer de que Jesús es el único que murió en la cruz del Calvario y que por medio de Él tengo perdón, tengo misericordia, tengo restitución. O sea, que Él me da un lugar adecuado. Me saca del mundo y me viene a su presencia. Entonces, ahí nuestras vidas cambian. Nuestras vidas tienen otro pensamiento, otro deseo, otra forma de vivir. Entonces, eso es lo que hace la palabra y el poder del Espíritu en nosotros cuando le damos al Señor. Y es ahí que ya sea en la adversidad, en el problema, en la situación difícil, ¿nosotros qué? Nosotros nos alegramos, porque dice el 15, alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años que vimos el mal. O sea, que si ya viví en rebelión y quizás lo puedo poner de ejemplo en mi vida, ¿cuántos años viví yo en rebelión delante de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial? Bueno, 40 años, por decirlo así, quizás un poquito más, 40 o 44 años, fueron los que yo viví en el mundo haciendo lo que mejor me parecía. Pero desde que ese momento en que yo reconocí a Jesús como mi Salvador personal, bueno, la adversidad me llevó a reconocer quién era mi Cristo, a reconocer quién es mi Padre Celestial, a reconocer el mandamiento de su palabra y a reconocer la dirección del poder del Espíritu Santo. No quiero decir que yo actúo de acuerdo a lo que la palabra dice o que mi vida está bien apegada al mandamiento, porque siempre nos deslizamos, siempre cometemos errores, siempre estamos muchas veces le podemos dar rienda suelta a nuestros malos pensamientos y deseos. Entonces, por eso dice, alégranos en los días que nos afligiste y los años en que vivimos el mal.
Cuando venimos a los pies de Cristo, como dije, nuestras vidas cambian. Cuando venimos a los pies de Cristo, nuestras vidas toman otro rumbo. Siempre y cuando que le demos oportunidad a la palabra y al Espíritu Santo que obre ¿a dónde? En mi corazón. Porque ahí está la clave, que Él gobierne en mi corazón. Y si Él gobierna en mi corazón, entonces mi vida cambia y va a ser una alegría haber venido a los pies de Cristo. Y dice el 16, aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre nuestros hijos. O sea, que Él está diciendo que si nosotros alcanzamos la misericordia, si nosotros alcanzamos el amor, si nosotros alcanzamos la bondad, entonces queremos que también nuestra descendencia sea alcanzada por el favor de Cristo, por el favor de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, tú y yo, mi querido hermano, que quizás, vamos a decirlo, somos la cabeza de la familia o que fuimos los primeros en venir a los pies de Cristo, entonces ya experimentamos algún favor, ya experimentamos alguna situación de la cual el Señor nos sacó, nos ha dado la oportunidad de recuperarnos incluso parte de nuestra salud. Porque para los médicos, nosotros yo en mi caso iba a morir en una silla de ruedas. Sin embargo, el Señor ha hecho posible de que por lo menos yo camine, ¿verdad? No que corra, no que vaya a jugar fútbol o algo otra cosa, pero el Señor me ha levantado. Entonces, para mí es una gran bendición que el Señor ahora, pues, me mantenga parado y seguir hablando. Entonces, así también nosotros quisiéramos que nuestros hijos, que nuestras familias pudiesen también aprender de la misericordia y el amor de nuestro Señor Jesucristo, y por eso quisiéramos que ellos también vengan a los pies de Cristo. Pero muchos aún se rehúsan hoy en día, por diversas causas, ¿verdad? Cuestiones religiosas, problemas de pensamiento, problemas de incredulidad, en fin, tantas cosas hay que el hombre no quiere entender todavía, y especialmente en nuestra familia. Y luego dice el 17, sea la luz del Señor nuestro Dios sobre nosotros. O sea, ¿cuál es esa luz que viene sobre nosotros? Es el poder del Espíritu Santo. Porque para que nosotros conozcamos la verdad, para que nosotros entendamos quién es Cristo, quién es nuestro Padre Celestial y quién es el que debe de gobernar en nuestras vidas, eso lo aprendemos por medio del Espíritu Santo. Cuando permitimos que sea la palabra y el Espíritu Santo quien esté en nuestros corazones, quien gobierne y nos dé la oportunidad. Por eso dice, sea la luz, o sea, sea la luz del Espíritu Santo que ilumine nuestros pasos, que ilumine nuestras vidas, que ilumina nuestro ser. ¿Para qué? Para seguir mejorando cada día, para seguir aprendiendo más y más de su palabra y para seguir creciendo espiritualmente, porque solamente el poder del Espíritu Santo puede hacer, cuando está en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, en nuestra casa. Mire, el Espíritu Santo va a hacer maravillas en nosotros, pero tenemos que permitirle que Él nos gobierne. Por eso dice, sea la luz nuestro Dios sobre nosotros y la obra de nuestras manos confirme sobre nosotros. O sea, aquí estamos hablando también del testimonio. Porque si somos verdaderos hijos de Dios, si en verdad atesoramos la palabra en nuestras mentes, si nos dejamos guiar por el poder del Espíritu Santo, mire, nuestro testimonio va a ser diferente. Porque dice, las obras de nuestras manos confirman, o sea, que cuando permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras vidas, gobierne nuestras mentes, gobierne nuestra familia o gobierne nuestra casa, ¿sabe? Entonces toda la obra que nosotros hagamos, ya sea que lo hagamos con la mano, que lo hagamos caminando, que lo hagamos con la boca, que lo hagamos por medio de los pensamientos o deseos que a veces nos pueden dar, entonces va a haber una diferencia, y ahí es donde va a estar el testimonio, y cualquiera puede decir, en realidad este es hijo de Dios. Pero si vamos a actuar como el mundo, pero si vamos a actuar conforme a nuestras propias decisiones o interpretaciones, entonces no le damos oportunidad al Espíritu Santo ni a su palabra. Entonces, ¿cómo van a ser nuestras vidas? ¿Qué manifestación va a haber en nuestras vidas, en nuestros hechos, en nuestras miradas, en nuestros pensamientos hacia los demás, si no estamos permitiendo que el poder del Espíritu Santo esté en nosotros? Entonces vamos a decir que somos
nos llamamos hijos fraudulentos, o sea, no lo somos, o bastardos, como también dice el Señor, porque igual, el Hijo de Dios muchas veces tiene que aguantar el castigo, el azote, el regaño, ¿verdad? Vamos a decirlo, claro que el Señor no nos regaña ni nos va a dar con un chilillo, o con un garrote, o un acial, no, sino que son los problemas en que nos metemos, y ahí esos problemitas son los que están obrando en nuestra mente y en nuestro corazón, y nos recuerdan, ¿te acordás lo que dijiste? ¿Te acordás lo que pensaste? ¿Te acordás lo que hiciste? Lo que estabas maquinando. Ahora, aquí están los resultados. Entonces, por eso es importante, como repito, escudriñar la palabra, aprender de ella, y que sea el Espíritu Santo quien nos gobierne. Y luego dice, dice la segunda parte del versículo, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Una vez más, vuelve a repetir el versículo, la parte de este versículo, cuando dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y dice, sí, la obra de nuestras manos confirma de que Cristo vive en mí, de que Cristo y el Espíritu Santo me gobiernan, y que yo únicamente soy su esclavo, soy su sirviente, que Él es mi amo, que Él es mi dueño, y que yo tengo que someterme a toda su dirección. Mire, porque en realidad el mismo Jesús dijo, si mi yugo es fácil. Claro, la palabra de Dios, el Evangelio, los mandamientos son fáciles para si nosotros, por decirlo así, somos dóciles. En otras palabras, si somos humildes. Pero si no somos humildes, entonces la palabra va a ser dura. O sea, si no tengo un completo arrepentimiento de lo malo que hago, entonces para mí es costoso dejar, por decirlo, las malas palabras, los insultos. Si yo no los quiero dejar, o siento que eso para mí es una gran carga, entonces yo de repente voy a decir alguna palabra que no es adecuada y que no es correcta, y que estoy ofendiendo al que me escucha, o sea, al que tengo por enfrente. Entonces, pero no solamente a él, sino que también estoy ofendiendo a ¿quién? A nuestro Señor Jesucristo, porque no estoy usando el vocabulario de acuerdo a lo que Él quiere. Entonces, bajo esta dirección, es que, por eso dice, sí, confirma la obra de nosotros, o sea, por eso dice, sí, la obra de nuestras manos confirma, o sea, que tenemos que tener una buena fidelidad para el Señor, tenemos que aprender mucho de su palabra, y tenemos que permitir que Él gobierne nuestras vidas, porque si Jesús y el Espíritu Santo no están gobernando nuestras vidas, entonces no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque estamos dejándonos llevar por la influencia del mundo, por la tradición o por la costumbre, y decimos, ¿verdad? No, yo soy hijo de Dios. Bueno, como dije, esto es algo para reflexionar, y que cada uno de nosotros nos demos cuenta en realidad en qué posición estamos, en qué lugar andamos, o qué es lo que estamos haciendo, si nuestro testimonio es digno de ser un hijo de Dios, o si nuestro testimonio sigue siendo igual que el del mundo. Entonces ahí es donde, por eso nosotros tenemos que dar ese testimonio, que todo lo que hablamos, que todo lo que hacemos, todo lo que pensemos debe estar encaminado bajo la dirección del poder del Espíritu Santo, para no dejarnos engañar por el enemigo y no seguir cometiendo errores que hasta hoy los hemos hecho. Así que, mis queridos hermanos, deseo pues que el Señor me los guarde, me los bendiga, y no nos apartemos de su mano, porque Él es el único Dios verdadero que nos da todo lo que nosotros queremos, si en verdad pues nos sometemos a su palabra. Así que vamos a orar. Bendiciones, hermana Tere. Vamos a orar. Padre Santo, bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das, y gracias porque hasta aquí tú sigues siendo fiel con nosotros. Te suplico ahora, Señor, en el nombre de Jesús, que por favor nos ayudes en nuestra vida diaria, nos ayudes en nuestra salud,
que quites esos dolores, Señor, que ahora están atormentando nuestros cuerpos, esos problemas que no podemos caminar correctamente, o esos problemas, Señor, de habla, ese problema de garganta, de ojos, de oídos, en fin, Señor, cualquier parte de nuestro cuerpo que ahora se encuentre afectado por alguna enfermedad, te suplico en el nombre de Jesús que por favor puedas poner tu mano poderosa de sanidad, recibir esa bendición tuya, Señor, y que así, papito lindo, que tengamos días alegres, así como acabamos de leer ese versículo, que Moisés reconocía que el pueblo de Israel vivió por un tiempo, por 40 años en desobediencia al Señor, y que esa generación entró a la tierra prometida, pero luego pide que ahora los años que vivamos delante de tu presencia, que sean años felices, que sean años de gozo, sean años de alegría, Señor, porque tú, Señor, eres un Dios grande, maravilloso, misericordioso, y que te complace cuando venimos delante de tu presencia y te suplicamos perdón, te suplicamos misericordia. Te suplicamos, Señor, que seas tú el que dirija nuestras mentes y nuestros corazones para podernos apartar completamente del mundo y de las tradiciones, y que seas tú, mi Señor, el que por favor nos des la oportunidad de aprender también con la guía del Espíritu Santo de tu palabra. Así, papito lindo, pues te suplico que seas tú, por favor, que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre nuestros hermanos enfermos, sobre nuestros familiares, sobre nuestros hijos, sobre nuestros padres, sobre nuestros cónyuges, sobre nuestros hermanos en carne, como también hermanos en Cristo, por nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, Señor, que se encuentran en problemas difíciles de enfermedad, que por favor, papito lindo, pongas tu mano poderosa de sanidad, que cada uno de nuestros nietos, Señor, que ahora pues van a la iglesia, que ahora van a estudiar, que seas tú también que gobiernes sus mentes y sus corazones para que ya no estén en ese problema de rebeldía, en ese problema de desobediencia, Señor, que muchas veces pues no quieren obedecer a los padres para hacer algunas tareas. Te suplico pues, mi Señor, que seas tú por favor obrando en sus mentes y en sus corazones. Asimismo, Señor, te clamo por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, y por cada una de nuestras familias, donde quiera que se encuentren. En el nombre de Jesús también te suplico, Señor, que toques mentes y corazones de nuestros familiares para que puedan en este día abrir su mente y su corazón y repetir con sus labios que tú eres su único Salvador personal, repitiendo esta oración de la siguiente manera: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia, porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar a sus hogares. Gracias por la oportunidad de vida que nos sigue dando nuestro Cristo de la gloria celestial, y gracias porque hasta aquí Él sigue siendo fiel con cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra confianza, creemos en Él como el Hijo de Dios y como nuestro único Salvador personal. Así que deseo que pasen un buen día y que el Señor me los guarde y me los bendiga. Y no se olvide que solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación, y que el Rey pronto estará llamando a su escogida. Un buen día. Bendiciones.